Hermanos, buenas tardes, que Dios les bendiga, les deseo lo mejor en este momento que el Señor nos permite encontrarnos, ¿verdad? Le pedimos al Espíritu Santo, al Señor, que hoy nos regale el don de la alegría, el don de la paz, para poder entender, para poder conocer el querer de Dios en nuestras vidas. Digámosle: Señor Espíritu Santo, ven a nuestras vidas, ven a nuestro caminar, que podamos conocer lo que tú quieres para nosotros, que podamos amarte, Señor, que podamos seguirte, que podamos servirte, que nunca tengamos miedo de entrar en nosotros mismos, sino que por el contrario, disfrutemos y gocemos el ser amigos de nosotros mismos. Ven Espíritu Santo, ven fuerza de lo alto, ven poder renovador, ven Espíritu Santo, ven a llenar de amor y de vida nuestra vida. Llénanos de ti, Espíritu Santo, llénanos de tu presencia, llénanos de tu amor. Ven fuerza de lo alto, ven Espíritu Santo, ven a guiarnos. Ven a decirnos cuál es el querer del Padre para nuestras vidas. Llénanos de ti, Espíritu Santo. Llénanos de tu amor. Llénanos de tu luz. Porque todo lo que llenas de luz, lo inundas de luz, lo llenas de alegría, de motivación y de paz. Ven poder de lo alto. Ven Espíritu Santo. Ven con tu amor. Ven con tus dones, ven a llenar nuestra vida de ti. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven a guiarnos, ven a dirigirnos, ven a enseñarnos el camino hacia el Padre. Gracias Espíritu Santo, gracias por tanto amor, gracias por tanta bondad. Gracias Espíritu Santo por estar aquí con nosotros esta tarde. Gracias por inspirar la palabra de Dios, que es palabra de vida, que nos muestra el camino hacia ti. Gracias Espíritu Santo. Gracias. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias. Porque eres poderoso, porque eres majestuoso. Ven Espíritu Santo, ven a guiarnos, ven a llenar de amor toda nuestra vida, ven a iluminarnos, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Ora, hermano, ora y pide la luz en tu vida. No tengas miedo a entrar en ti mismo. No tengas miedo a conocerte. Si hay ansiedad, si hay temor, si hay miedo, míralo con naturalidad. Eres tú y yo somos seres humanos, que sentimos, que amamos, que somos engañados también, que somos traicionados como traicionamos nosotros. Gracias Señor, porque soy consciente de todo esto. Dentro de mi vida interior corren sentimientos, emociones. Puedo pensar, puedo sentir, puedo amar. Puedo sentir en mi cuerpo el aire que me golpea. Puedo respirar, Señor. Puedo abrir mis labios para alabarte y bendecirte. Y puedo poner todo mi entendimiento, mi razón y mi corazón para saber tu querer. Demos gloria al Padre,
al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Hermanos, parece ser que ahora sí nos funcionó el micrófono. Parece ser que era la pila, traía la pila antigua y entonces yo creo que estaba desgastada y nos impedía en determinado momento que el micrófono se encendiera. Y hoy, gracias a Dios, tenemos ya este micrófono. Quiero que me digan cómo está la calidad del mismo para la predicación. Es importante porque ustedes son los que están pues viviendo este momento así, ¿verdad? Quiero compartirles hoy el tema de hoy. Yo lo titularía la alegría es el fruto de la conversión. La alegría interior es el fruto de la conversión. Escuchando varias cosas, ¿verdad? Y leyendo, ¿verdad? Anoche estaba viendo el tema de la canonicidad de los libros, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. ¿Y qué significa la canonicidad de los libros, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento? En tiempo de San Jerónimo, no me pidan que me recuerde el nombre del Papa, porque sería una mentira e inventaría el nombre del Papa que le pidió esto a San Jerónimo. El Papa le pidió a San Jerónimo que buscara los libros, ¿verdad? Que fieles a la tradición de la Iglesia, fieles a los criterios de autenticidad por la manera de redactarlos, por la antigüedad del libro, por lo que era la enseñanza misma de los apóstoles, ¿verdad? Y de los profetas, y todo lo que se conocía dentro de la tradición de la Iglesia. Estos y muchos otros elementos se buscaran, ¿verdad? Y se colocara ya en un orden determinado los 73 libros que tenemos de la Sagrada Escritura, 46 del Antiguo y 27 del Nuevo. Este trabajo, por supuesto, se lo encomendaron a San Jerónimo, pero San Jerónimo, ¿verdad?, buscó a su equipo de especialistas y se dice que fueron cerca de unos 70 especialistas que en los, no sé si en el siglo IV más o menos, después de Cristo, establecieron esta cantidad de libros, que fueron los 73. Posteriormente, por allá en el siglo XII más o menos, un monje, Fray Luca Paciolo, hizo la división de los capítulos y los versículos dentro de la Sagrada Escritura. A esto, a la organización, a la traducción de la Sagrada Escritura al latín, que se llamó la Vulgata Latina, ¿verdad? Se le llama la canonicidad de los libros, o traducción de los 70, porque fueron 70 especialistas los que se pusieron en este trabajo de tenernos hasta el día de hoy este texto de la Sagrada Escritura, y que se convierte en el camino, en el itinerario del cristiano. Algunas sectas, algunos
denominaciones le han quitado uno que otros libros, pero los libros son 73, 46 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. Y a eso se le llamó canonicidad. Los libros no fueron apareciendo así uno a uno, sino que estos libros son frutos de la experiencia del pueblo de Israel con Yahvé Dios, ¿verdad? Estos son frutos del caminar de las comunidades cristianas con los apóstoles. Los apóstoles a su vez con Jesús. Por eso, hermanos, quien lee la palabra de Dios, quien conoce la palabra de Dios, quien es amigo de la palabra de Dios, sabe para dónde va su vida. ¿Por qué? Porque este libro, ¿verdad? Esta colección de libros, biblión, Biblia viene de biblión, del griego biblión, y el griego biblión significa colección de libros. Esta colección de libros, hermanos, tiene como único objetivo para cada uno de nosotros presentar la experiencia de un pueblo con el Dios Padre, con el Dios Hijo, con el Dios Espíritu Santo. Este no es cualquier libro, este es el libro que narra la experiencia del pueblo de Dios con su Dios y del pueblo cristiano con Jesús. ¿Cuántos autores tiene la Sagrada Escritura? ¿Quiénes son los autores de la Sagrada Escritura? Miles. No podemos decir que es uno solo, son miles. Pero el autor principal es Dios, que ha querido hacer historia contigo y conmigo, y con aquel pueblo, y con este pueblo, con esta comunidad que peregrina y que camina hacia Dios, ¿verdad? Esta es la experiencia del hombre con Dios. Por eso a mí cuando me llega una persona, ay padre, es que estoy deprimida, estoy triste, es que no le encuentro sentido a mi vida. Aquí está el sentido de la vida. Aquí está para qué fuimos hechos. Aquí está el camino nuestro. El texto que voy a tomar hoy es el capítulo 2 del Evangelio según San Marcos, versículos 18 al 22. Capítulo 2, versículos 18 al 22. Dice así: como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vienen y le dicen, ¿por qué mientras los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿pueden acaso ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Mientras tengan consigo al novio no pueden ayudar. Días vendrán en que les será arrebatado el novio. Entonces ayunarán en aquel día. Nadie cose un remiendo de paño sin fundir en un vestido viejo, pues de otro modo lo añadido tira de él el paño nuevo del viejo y se produce un desgarrón peor. Nadie echa tampoco vino nuevo en pellejos y se echarían a perder tanto el vino como los pellejos, sino que el vino nuevo en pellejos nuevos. Palabra del Señor. El sentido de la vida. Pudiera ser, y quisiera decirles, hermanos, que ese es para mí el eje principal de este texto bíblico. Cuando terminé mi carrera de licenciatura en teología en la universidad, una de las cosas o de las inquietudes que siempre me tomaron a mí
como parte de mi reflexionar, y que lo siguen siendo, fue cuando encontré el tema la indiferencia ante la vida. La cultura actual es una cultura posmoderna, como tal, egocentrista, una cultura que le da culto al cuerpo, una cultura que desprecia la vida, ¿sí? Desprecia la vida. He encontrado algunas memes, algunas enseñanzas donde aparecen la cantidad de abortos que suceden en el mundo anualmente. Son cerca de, si no mal no recuerdo, 13 millones de abortos en el mundo, ¿verdad? Hoy estamos preocupados por 200.000 personas que lógicamente nos duelen, ¿verdad? Muertas por el COVID. Pero la pregunta que hacía, son 13 millones al año. Estamos hablando por mes, son 1 millón de personas, de niños inocentes que mueren bajo la excusa de una falsa identidad, vaya, de aquel que se concibe, porque el que se concibe en el seno materno desde temprana edad, algunos dicen que es un cúmulo de células, que no es un ser humano, ¿verdad? Nos encontramos también ante otra realidad. Si sacamos en números, estamos hablando que más o menos 1 millón, casi 80.000 o 100.000 niños son asesinados a partir de esta cruel situación que se llama aborto. Cuando la Madre Teresa de Calcuta le preguntaron sobre el aborto, ella decía, si una madre puede matar a su hijo, ¿qué más podremos esperar de la sociedad? Hoy, por ejemplo, escuchaba a alguien que hablaba de esta situación que estamos viviendo, de la pandemia, y 4 eran los frentes que él decía sobre esta pandemia que tienen que ver con el hombre de hoy, ¿verdad? Y decía que esta pandemia, que no es pandemia, le estoy dando números a ustedes, ¿verdad? La pandemia es otra. Tenía trasfondos de tipo de control poblacional. El 70%, 80% de los que han muerto son adultos mayores. Como tal, vemos otro desprecio a la vida, la eutanasia. Hace poco escuchaba yo a una dirigente política de nuestro país que decía que los ancianos, después de 60 años, 65 años, una persona ya lo único que hacía era generarle más gasto al país, en medicina, en alimentos, en tiempo y también en energía. Estoy hablando de otra manifestación de la indiferencia de la vida, ¿verdad? Si esa es una de las causas que se dice están de trasfondo en esta disque pandemia. Otra era la guerra económica que estuvimos escuchando, ¿verdad?, desde hace rato entre las grandes potencias, unos y otros, ¿verdad? Y que se convertía en una lucha de poder, ¿verdad? La otra causa que manifestaban era la cuestión religiosa, la persecución religiosa. La Organización Mundial de la Salud, en alguno de sus postulados que da para el beneficio de la salud, hablaba de la necesidad de las vacunas que se convierten
innecesarias, y luego colocaba el testimonio de la necesidad de las vacunas que van, ¿cómo se dice? En la prevención del Papa Nicolau, no del Papa Nicolau, sino del cáncer cérvico-uterino. Y para ello era necesario colocar las vacunas que atacaban el problema que causa el cáncer cérvico-uterino, que es esta enfermedad de tipo sexual, se me olvidó ahorita el nombre, ¿verdad? Papiloma humano, y que con esta vacuna se iba a evitar esto. Sin embargo, otra investigación dice que en Colombia cerca de 200 niñas indígenas les colocaron esta vacuna y terminaron convulsionando, muchas de ellas, y en otra parte del país también, y aquí en México. El trasfondo de esto, ¿cuál es? La venta de vacunas por el exceso de producción que tenía la misma organización, pero también los mismos convenios que la misma organización de la hacía con laboratorios internacionales. El negocio de los laboratorios internacionales, hermanos, es un negocio donde hay más dinero que el narcotráfico. Entonces, esta crisis pandémica se ve también desde esa perspectiva. Y Italia fue uno de los países en oponerse a esta situación y lo dijo claramente. Entonces, si ustedes saben, si ustedes recuerdan, la pandemia en Italia, que todavía no ha terminado, inició en el norte del país. ¿Y por qué en el norte? ¿Por qué no en el sur? Porque en el norte del país, hermanos, es donde está el potencial de personas más adineradas de Italia, ¿verdad? Y España fue el otro país que han sido los más afectados, junto con un poco Alemania, por este tipo de problemas que tienen que ver los tres con tres países católicos cristianos: Estados Unidos, potencia mundial, y América Latina, donde está el mayor número de cristianos en el mundo. Lo curioso es que en África, donde crecen los cristianos, no hay mucho de ellos porque son menos los cristianos y son más los musulmanes. Entonces, desde esta perspectiva, vemos esta tercer causa, ¿verdad? Que es la cuestión religiosa. Y la cuarta y última causa es una guerra biológica por debajo del agua. Entonces estamos hablando de cuatro causas: económicas, religiosas, políticas, y luego con toda esta cuestión de guerra biológica. Estas son las realidades, hermanos, que nos encontramos y que enfrentamos en esta pandemia, y que tienen que ver ciertamente con la lucha de poder y con la falta de amor del hombre hacia la misma vida. La vida no es querida, la vida no es respetada, y como tal, el hombre se hace indiferente ante la misma vida. Somos indiferentes ante la misma vida. ¿Qué es la indiferencia? La indiferencia es rechazo, la indiferencia es silencio, pero la indiferencia tiene como trasfondo violencia. La indiferencia es violencia, un silencio que en determinado momento se convierte
silencio amenazador, en un silencio que asesina, en un silencio que mata, en un silencio que daña. Esta es la realidad en la que nos encontramos frente a esto, y por eso me atrevo a decir que estamos ante una indiferencia ante la vida. El ser humano, el hombre, es indiferente al proyecto más grande que le ha dado Dios, que es la vida misma, y que tiene que ver con el Evangelio. El Evangelio de hoy nos habla de Jesús que está comiendo con sus discípulos y que es criticado hoy porque no ayuna como los discípulos de Juan y como los discípulos de los fariseos. Sin embargo, Jesús les dice: nadie coloca un remiendo nuevo sobre una tela vieja, y aún a pesar de que haga todo lo que sea, no va a colocar tela nueva en telas viejas, vinos nuevos, odres nuevos, ¿verdad? El esposo está con ellos. ¿Cómo van a ayunar si el esposo está con ellos? Hermanos, esta indiferencia de la vida tiene como causas, ciertamente, la visión misma que tiene el hombre ante la vida. Tenemos una visión de acuerdo a cómo la ven los demás, y entonces nos convertimos en imitadores de lo que los demás hacen, pero la vida se convierte en una frustración. Otra de las cosas es ver la vida como un logro, como un éxito, con algo de sufrimiento. Pero si hay mucho sufrimiento, si hay algo de sufrimiento en ella, la vida se convierte, o la vida se convierte en una frustración y en una depresión, donde lo mejor es no vivir. Y otra actitud ante la vida, ciertamente, es creer que no podemos cambiar, que no podemos renovarnos ante esa situación, ¿verdad? Que es mejor estar así. ¿Para qué cambiar algo ya establecido? Hermanos, en esas realidades es donde la conversión viene a jugar un papel importante. Cuando Jesús habla de vinos nuevos, odres nuevos, en pellejos nuevos, está diciendo que es necesario plantear una nueva manera de sentir, de pensar, de actuar ante las situaciones mismas de la vida. Que no podemos decir o podemos agarrar la religión como simplemente una adecuación a ciertas cosas, porque serían remiendos. No podemos tomar la vida simplemente como un remiendo ante las mismas situaciones que ella nos presenta. La vida tiene que presentar para cada uno de nosotros una nueva manera de vivir, en actitudes, en acciones, en proyectos de vida, pero sobre todo desde la visión de Jesús. Y la visión de Jesús, hermanos, es una visión que tiene que ver con el interior. Muchos de nosotros, yo le pedí ahorita al Espíritu Santo que nos ayudara a ser amigos de nosotros mismos. Y cuando yo digo ser amigos de nosotros mismos, es no tener miedo a interiorizar el dolor, a interiorizar el sufrimiento, a interiorizar los miedos. Muchas personas tienen miedo de entrar allá, de remover eso, de doler, de sufrir ante eso. Hermanos, y ese es el ser humano, esa es la vida humana. Sentimos. Qué bonito es sentir. Qué bonito es saber que yo puedo experimentar el amar, pero también puedo experimentar el sufrimiento y el dolor, que soy ser humano, que soy limitado, pero que en esas limitantes, en esas realidades humanas, Dios sigue haciendo su historia conmigo. Por eso les hablaba de la canonicidad, porque esta es la historia del pueblo, esta es la manera como nuestros antepasados, los sabios, los que vivieron la experiencia de Dios, nos dijeron: este es el camino para poder encontrar la alegría interior
Y es la alegría de reconocerme hijo de Dios, reconocerme heredero de las promesas, reconocer dentro de mí, ¿verdad?, que Dios está conmigo, que vive dentro de mí, que actúa, que se mueve en mi interior y que me invita a ser una persona diferente en su manera de sentir, en su manera de actuar, en su manera de hablar, en su manera de decir las cosas, en su manera de vivir, en su manera de comportarme ante los sufrimientos del hermano, a ser más sensible, a ser más humano, a rechazar los proyectos antivida para decirle a Dios: Señor, yo amo la vida, yo me decido por la vida, yo quiero ser una nueva persona, yo quiero sufrir con el que sufre, yo quiero compartir con aquel que no tiene, yo quiero aprender a fraternizar y a vivir como tú viviste, Señor. Vino nuevo, en odres nuevos. Necesitamos ser esas vasijas nuevas, ¿verdad? Esas vasijas nuevas para que pueda llegar ese vino nuevo que es Jesús en nosotros. ¿Y por qué el vino nuevo? Porque el vino tiene la facultad de llenarnos y de alegrarnos. Esa es la función del vino, del alcohol, ¿verdad? Alegrarnos. Hoy Jesús, hermanos, con su palabra quiere decirnos: yo quiero ser tu alegría. Yo quiero ser ese vino nuevo dentro de tu vida. Que este tiempo nos prepare para ser ese pellejo, esa vasija nueva donde está Jesús, para poder experimentar la alegría que viene de Él, desde este itinerario que nos propone la Sagrada Escritura. Hacerme un teófilo. Teófilo quiere decir Teo, amigo, fili. Perdón, Teo, Dios, fili, amigo. Amigo de Dios. Seamos amigos de Dios, hermanos. Caminemos como verdaderos teófilos hacia Él. Te damos gracias, Jesús, por este momento, porque tú te nos presentas como ese vino nuevo, Señor, como ese que nos da la capacidad para alegrarnos por todo lo que sucede, por todo lo que vivimos. Quiero agradecer, Señor, porque yo no dejo de experimentar tu presencia en mi vida. Aún a pesar, Señor, de este tiempo que hemos tenido, Señor, de encierro, de pandemia, yo te experimento cada vez más vivo, más actual. Yo experimento tu palabra cada vez más viva, porque tu palabra es vida, porque tu palabra es amor, porque tu palabra es luz que ilumina nuestra vida, porque tu palabra, Señor, palabra de vida, y no cualquier vida, sino vida eterna, vida verdadera, vida del cielo, Señor. Permíteme, Señor, cada día experimentar la eternidad que viene desde tu palabra que fortalece, que me anima a ser nuevo, que me anima a ser nueva, que me invita a no estancarme, que aún a pesar de mi edad, Señor, yo sea siempre una persona, una mujer, un hombre nuevo que se renueva por ti, por tu palabra, por tu amor. Tu palabra es vida nueva, tu palabra es vida eterna, tu palabra es vida verdadera. Gracias, Señor, por llegar a mi vida y por hacerla nueva. Gracias, Señor, porque yo sé que hoy necesito convertirme. Yo sé que hoy necesito cambiar mi vida. Yo sé que hoy necesito, Señor, no ser solamente un adepto tuyo, sino ser un ciudadano del reino, comprometido en mis realidades temporales, para transformarme, para cambiarme, para ser un hombre y una mujer nueva, alegre, Señor, alegre, porque tú estás conmigo, Señor, porque tu vara y tu callado me sostienen, porque tú eres mi seguridad, porque en ti, Señor, en ti yo puedo confiar. Gracias, Señor. Gracias por tanto amor.
Gracias por tanta bondad. Gracias por tanta bendición. Gracias, Señor, te doy por estos días que me he podido sentar también a compartir tu palabra, a orar con más tranquilidad, a detenerme y poder ver la naturaleza con la sencillez como tú no la das, a poder experimentar, Señor, la grandeza de tu reino que es vida, tu reino que es paz, tu reino que es amor. Bendito sea, Señor. Dame una nueva manera de vivir, dame una nueva manera de actuar, dame una nueva manera de sentir, dame una nueva manera, Señor, de comprometerme con los demás. Que yo entienda, Señor, que soy ciudadano del reino, colaborador contigo, para hacer y hacer mejor las cosas. Cámbianos, Señor, cambia nuestra sociedad, cambia nuestro mundo. Gracias, Señor, por este tiempo, que sea un tiempo de conversión, de cambio de vida, de penitencia, pero sobre todo, Señor, de renovación contigo, porque tú eres un Padre de amor, un Padre de bondad. Ese eres tú, Jesús. Ese eres tú, Padre Dios. Ese eres tú, Espíritu Santo. Permítenos cambiar la vida por amor a ti. Bendito sea, Señor. Alabado sea. Glorificado sea. Y terminamos esta reflexión dándole gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.